Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Las historias populares de pueblos mágicos a menudo trascienden la ficción. La curiosidad puede desatar fuerzas que desafían la razón y el miedo, recordándonos que algunas leyendas esconden verdades oscuras que no deben ser perturbadas. En la búsqueda de lo desconocido, a veces descubrimos más de lo que podemos soportar, confrontando nuestra propia fragilidad frente al misterio y la superstición. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Andrea. Siempre me ha fascinado la idea de descubrir los pueblos mágicos por su misterio y las cautivadoras leyendas que los rodean. Mis viajes me han llevado a rincones llenos de encanto, donde las historias son contadas por quienes viven ahí y por los rumores que escucho antes de cada visita. Existen muchas historias guardadas en la memoria de sus habitantes. Fue así que en uno de estos lugares, un anciano me habló de un antiguo cementerio, envuelto en un halo de misterio y rumores sobre apariciones fantasmales. Dicen que las almas en pena vagan por ahí, me dijo con voz ronca, sus ojos nublados por la edad reflejando un brillo de temor. Almas atormentadas que no encuentran paz en el descanso eterno. Según el viejo que se dedicaba a velador en las noches, este lugar y camposanto se encontraba en las inmediaciones del pueblo y era muy antiguo, pero estaba envuelto en un manto de neblina y misterio. Decía que era un lugar donde la muerte parecía guardar secretos macabros y las almas en pena vagaban en busca de redención. La leyenda cuenta que la mayoría de los que reposan en ese camposanto no tuvieron una muerte tranquila. Asesinos, ladrones, suicidas y gente de mala ralia fueron sepultados allí. Sus espíritus condenados a vagar entre las tumbas, pagando por sus pecados en vida. El viejo contaba que en las noches de luna llena, cuando la oscuridad se intensificaba y las horas se alargaban, el silencio era sepulcral, y este era roto por los lamentos repentinos de las almas en pena, que se manifestaban de muchas maneras, con gritos y lamentos rompiendo la tranquilidad. Las personas que tenían la desgracia de pasar por ese lugar veían sombras espectrales deslizándose entre las lápidas ennegrecidas por el tiempo y la humedad. Los gemidos espeluznantes resonaban en el aire, seguidos por las luces fantasmagóricas que iluminaban la noche. Los lugareños contaban historias aterradoras sobre aquellos que se atrevían a entrar al cementerio después de la puesta de sol. Entusiastas de lo paranormal y otros, impulsados por el alcohol y un falso valor, recorrían las tumbas. Algunos no veían nada, pero otros afirmaban haber visto figuras espectrales como vigilando desde detrás de las cruces o dentro de las tumbas. También había quienes aseguraban haber escuchado voces escalofriantes que los llenaban de terror. Incluso se dice que algunos desafortunados que se habían encontrado con estas almas en pena habían perdido la cordura, atormentados por las visiones y los sonidos macabros. Algunos morían de miedo, mientras que otros se trastornaban y vagaban por el pueblo como almas en pena vivientes, contando historias que nadie les creía. El cementerio se había convertido en un lugar maldito, evitado por todos los que conocen la leyenda. Solo los más valientes o imprudentes se atreven a acercarse a sus puertas, sabiendo que podrían encontrarse cara a cara con los espíritus atormentados que ahí vagan. Algunos cuentan que las almas en pena buscan ayuda, que anhelan encontrar la paz que nunca tuvieron en vida. Otros afirman que son entidades malignas que se alimentan del miedo y la desesperación de los vivos. Sea cual sea la verdad, ese lugar sigue siendo un lugar envuelto en misterio y terror, un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, y que algunas almas aún vagan entre nosotros, buscando redención o venganza. Cuando escuché esta historia, realmente me cautivó.
despertando en mí una mezcla de curiosidad y miedo. Pensaba si había algo de verdad en esas leyendas, o si solo eran cuentos para asustar a los niños o los incautos turistas. Pensaba que ambas, pero aún así eran interesantes de escuchar. A pesar de ello, decidí visitar el cementerio, sin hacer caso de las advertencias e historias del viejo velador. Mi mente estaba impregnada de escepticismo. No podía creer en la posibilidad de lo paranormal. Sin embargo, algo en mí me impulsaba a explorar lo desconocido, a adentrarme en el corazón de la leyenda. Tras recorrer varias calles, llegué al lugar indicado. El cementerio se erigía sobre una colina, rodeado de árboles centenarios, cuyas ramas se movían con el viento. Un silencio sepulcral reinaba en el aire, solo roto por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas secas bajo mis pies, y las voces de algunas personas que lo visitaban, que se tomaban fotos y hablaban sobre el lugar. Algunos guías les contaban historias escalofriantes, y eso me hizo pensar que eran solo eso. Eran solo cuentos. No había nada en realidad. Así caminé entre las tumbas antiguas. Sus lápidas erosionadas por el tiempo contaban historias de vidas que ya no estaban. Observé con detenimiento cada detalle, buscando alguna señal de lo sobrenatural, pero no encontré nada. Solo la quietud del cementerio y la sensación de estar sola en un mundo aparte. Decepcionada por la falta de evidencia paranormal, decidí continuar mi camino. El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. Estaba haciendo algo de frío y la bruma comenzaba a mostrarse en los caminos. Decidí aprovechar la calma de la tarde para dar un último paseo entre las tumbas, buscando un poco de paz y quizá captar algo. Me senté en una lápida, dejando que la brisa fresca me acariciara el rostro. De repente, un movimiento entre las tumbas me llamó la atención. Miré una figura alta y delgada que se movía con sigilo entre las lápidas. Su vestimenta oscura y su rostro pálido me parecieron extraños. No era la típica imagen de un visitante del cementerio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba a la figura con detenimiento. Algo en ella no encajaba. Un aura de misterio la rodeaba y tuve un mal presentimiento. Mi sentido de alerta se encendió y quise sacar mi cámara para capturar el momento, pero al enfocar, la figura se desvaneció en la penumbra. Confundida y un poco asustada, decidí seguir el camino que había tomado la figura. Mis pasos me llevaron hacia un pequeño mausoleo de piedra gris, casi oculto entre la maleza. La presencia de aquello ya no se veía por ningún lugar, pero un impulso irresistible me empujó a acercarme. Me asomé por la reja de la puerta de metal oxidada. En el interior del mausoleo solo pude ver unas osamentas, un cráneo viejo y sin dientes sobre unos huesos igual de antiguos. Había algunos objetos misteriosos que rodeaban los restos, pero lo que más llamó mi atención fue un medallón que brillaba con un tenue resplandor a la luz del sol poniente. Sin pensarlo dos veces, metí la mano por la reja y tomé el medallón. Era una pieza tallada a mano, con un diseño extraño y fascinante. No pude resistir la tentación de guardarlo como un recuerdo de mi peculiar visita al cementerio. Justo cuando me disponía a irme, un susurro helado recorrió mi nuca. Me giré bruscamente y fijé la mirada en la calavera. Un escalofrío me invadió al sentir que me observaba desde sus cuencas vacías. Sin pensarlo dos veces, metí la mano entre las rejas, tomé la calavera y la metí en mi mochila. Un impulso inexplicable me dominó, obligándome a salir corriendo del cementerio sin mirar atrás. Las voces y la sensación de ser observada me perseguían hasta la salida y fueron en aumento hasta que finalmente salí del cementerio. Con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas sobre qué había visto y qué secretos guardaba el medallón y la calavera. No tenía respuestas, solo una mezcla de miedo, fascinación y un inexplicable sentimiento de culpa. Al caer la noche, me encontraba en una antigua fonda, un lugar acogedor con aroma a pan recién horneado y café caliente. La mujer que me atendió, con una sonrisa amable, me ofreció una cena deliciosa y me invitó a quedarme a dormir en una casa de huéspedes que, según ella, había sido testigo de extraños sucesos.
Mientras cenaba, le pregunté sobre el cementerio y la casa donde dormiría. Sus ojos se iluminaron y con una voz suave comenzó a contarme historias sobre fantasmas y apariciones y almas en pena que vagaban por esos lugares. Dicen que muchos que se adentran en el cementerio jamás regresan, me dijo en voz baja, y en la casa donde dormirás se han escuchado ruidos extraños y se ven sombras en la noche. Escuché sus historias con atención, pero no sentí miedo. Mi mente racional se negaba a creer en lo paranormal. Para mí solo eran cuentos para entretener a los viajeros y mantener viva la tradición oral del pueblo. Agradecí a la mujer por su amabilidad y me dirigí a la habitación que me había asignado. La casa era antigua, con pisos de madera vieja y sombras que bailaban en las paredes a la luz de la luna. Sin embargo, no sentí ninguna presencia extraña, solo la quietud de la noche y el cansancio del viaje. Me acosté en la cama, dispuesta a descansar. Sin embargo, la oscuridad de la habitación y las historias que había escuchado me mantenían despierta. La noche caía sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de oscuridad y silencio. A veces podía escuchar voces de turistas en la lejanía, teniendo un buen momento entre risas y música, y después nada. Todo se fue quedando en silencio y era de madrugada. No podía dormir por los nervios y esa idea de haber hecho algo indebido. Estaba repasando en mi mente los acontecimientos. El medallón y la calavera que había tomado sin pensarlo me atormentaban con su presencia. Sentí la necesidad de ver el medallón. Enseguida me levanté de la cama, tomé la mochila y con las manos temblorosas saqué el medallón de mi mochila y lo observé con detenimiento. La luz tenue de la lámpara iluminaba una vieja foto desgastada por el tiempo. En ella se podía ver a una familia vestida con ropas antiguas, sus rostros borrosos por el paso de los años. Al pensar en la historia que podría esconderse detrás de esa imagen, me hizo sentir incomodidad. Dejé el medallón a un lado y miré la calavera que descansaba sobre la mesa. Su superficie blanca y desgastada transmitía una sensación de antigüedad y misterio. De pronto los ladridos de los perros de la calle se intensificaron y un viento frío comenzó a soplar por la ventana, moviendo las cortinas y haciendo temblar los cristales. Recordé las voces susurrantes que había escuchado en el cementerio y un escalofrío me recorrió, pues parecía que las estaba escuchando y le atribuí eso a mi imaginación. Un lamento gutural pude escuchar después. Era proveniente de la calle y mi corazón comenzó a latir con fuerza, presa del pánico. Algo siniestro y espectral estaba afuera, esperando para entrar. Corrí hacia la puerta y me encerré bajo llave, colocando además una silla. Cerré la ventana y me acurruqué en la cama, temblorosa y aterrorizada. Los golpes en la puerta sonaban cada vez más fuertes y cada toque era más intenso que el anterior. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Una voz ronca y profunda me respondió desde el otro lado de la puerta. «Devuélveme lo que me pertenece», dijo con un tono de ira y resentimiento. No entendía lo que me pedía, pero el terror se apoderó de mí. En ese momento escuché un sonido extraño que me hizo temblar, y con horror me di cuenta de que la calavera se había caído al suelo y estaba rodando hacia la puerta de forma misteriosa e imposible. Un alarido escapó de mis labios mientras me aferraba a la poca cordura. Sentí la muerte cerca. El miedo me consumía por completo al comprender que había cometido un grave error. Algo maligno me había seguido desde el cementerio y ahora estaba ahí, buscando venganza por haber tomado algo que no me pertenecía. No sabía qué hacer. Solo podía esperar lo inevitable. Cada segundo era más tortuoso que el anterior. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más fuertes e insistentes. El miedo me consumía por completo mientras aterrorizada veía cómo las manifestaciones paranormales se intensificaban en mi habitación. Sabía que todo esto era culpa mía, por haber tomado el medallón y la calavera del cementerio. Un acto impulsivo que ahora me condenaba a vivir una pesadilla infernal. Con miedo tomé el medallón y lo lancé con todas mis fuerzas por la ventana, y antes de poder tomar la calavera para también arrojarla, un movimiento en la habitación me heló la sangre. Giré la cabeza con terror y vi cómo una figura espectral
se materializaba frente a mí. Era la forma de un ser humano, con un rostro pálido y demacrado, enmarcado por una madeja de cabellos que ondeaba como si flotara en el aire. Una luz espectral lo rodeaba, intensificando su aspecto horrendo y aterrador. Al mismo tiempo, pude observar cómo seres hechos de sombra se asomaban por la ventana, observándome fijamente de manera amenazante. La habitación se había convertido en un portal hacia el infierno, y yo estaba atrapada en medio de él. El pánico me dominó por completo. No podía pensar con claridad, solo actuar por instinto. Corrí hacia la puerta, con la esperanza de escapar de esa pesadilla. Sin embargo, la puerta estaba sellada por una fuerza invisible. Me acurruqué en un rincón de la habitación, tapándome la cara con las manos, sollozando de terror. Las sombras se acercaban cada vez más, susurrando palabras incomprensibles que me llenaban de un miedo indescriptible. El espectro me observaba con una mirada fría y penetrante, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Sentía su presencia maligna invadiendo mi cuerpo, consumiéndome por completo. En ese momento, supe que mi final estaba cerca. La muerte me rondaba, y no había nada que yo pudiera hacer para evitarla. Finalmente no pude más. Debía salir de la habitación como fuera. Estaba dispuesta a enfrentar lo que sea que me esperaba. Me acerqué lentamente a la puerta, con las piernas temblorosas y sin dejar de mirar aquel espectro. Al abrir la puerta, me encontré con la oscuridad de la noche. No había nadie, solo el silencio inquietante, y a pesar de querer gritar, no podía. Algo atorado en mi garganta me lo impedía. Miré hacia abajo y vi la calavera tirada en el suelo. Tenía una sonrisa macabra dibujada en el rostro, que estoy segura de que antes de todo lo que estaba pasando no la tenía. Se me heló la sangre, y un nuevo alarido escapó de mis labios mientras caía al suelo, desmayada por el terror. Al despertar, la luz del sol y los movimientos de la mucama me despertaron. Me levanté con el cuerpo adolorido y la mente llena de confusión. La calavera había desaparecido y no había rastro de lo que había sucedido la noche anterior. La sensación de terror y el recuerdo aún me persiguen. Sabía que lo que había vivido no había sido un sueño, sino un encuentro con algo siniestro y sobrenatural. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. El miedo se convirtió en mi sombra constante y la tranquilidad que antes disfrutaba se desvaneció para siempre. La maldición del cementerio me había alcanzado, y ahora era yo la que cargaba con el peso de la oscuridad. Tuve que marcharme en ese mismo momento, regresar a mi casa, con mis padres, y buscar refugio para todo lo que enfrenté. No sé realmente qué ocurrió, pero desperté la furia de los espíritus por robarme aquellas cosas y ahora también formaba parte de esas leyendas. Solo que yo sí había sobrevivido. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.